con sabor a evangelio. Nos volvemos a encontrar. Un saludo para todos y para todas. Quiero conversar con ustedes sobre la fiesta del bautismo de Jesús, no sin antes leer el texto sagrado que nos puede iluminar. En aquel tiempo, estamos en Marcos 1, 7 al 11, proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, se rasgaron los cielos y el Espíritu bajó hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Celebrar esta fiesta y adentrarnos en este misterio del bautismo de Jesús tiene unas connotaciones muy interesantes, sobre todo porque todo gira en torno a la unción. Jesús nace del Espíritu y es ungido por el Padre Eterno, es embadurnado, elegido, sacado del montón, consagrado, como queramos decirlo. Y tú también, cuando fuiste bautizado, te embadurnaron de aceite el pecho, la cabeza, te eligieron, te consagraron. Ese día tu familia decidió que tú no eras un hombre o una mujer para el mundo, sino para Dios. Y cuando se consagra, se elige, se saca del montón a alguien para Dios, entonces, queda siendo propiedad de Dios. Si no es así, pues entonces seremos propiedad del mundo. El mundo nos pagará, el mundo paga muy mal. Propiedad de Dios, Dios se encargará. Y Dios se encarga de manera perfecta, porque su obrar es perfecto. Ya eso lo hemos hablado muchísimas otras veces. Yo quisiera conversar con ustedes sobre lo que significa el Jesús ungido, el Jesús elegido. Y quiero hablarles de varias unciones, de 7 unciones que vivió Jesús de Nazaret. La primera unción en el vientre de María. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Aquí Jesús recibe la primera unción para santificar y hacerse hijo del Eterno Padre, ungido en el vientre de María. Jesús nace ya ungido, consagrado. Nosotros nacemos también ungidos, consagrados, porque la vida viene de Dios, porque la vida está encaminada, dirigida y destinada hacia Dios. Y esto nos hace ungidos. Somos de Dios, somos de Dios, somos del amor, somos de la vida, somos del bien, somos criaturas hechas a imagen y semejanza del Creador. Fíjate que cuando Dios quiso hacer los animales marinos, le habló al mar y fueron creados los peces y todas las especies marinas. Cuando quiso crear los árboles, le habló a la tierra. Y cuando quiso crear al hombre, se habló a sí mismo: hagamos al hombre. Y esto es muy interesante porque si sacamos el pez del mar, muere.
Y si arrancamos el árbol de la tierra, muere. Y si nos desprendemos, nos soltamos de Dios, no somos. Por eso es inherente, es de nuestra naturaleza, esto de ser consagrados, de ser propiedad de Dios, de ser hechura de las manos del acto creador continuo, a quien llamamos Padre, porque Jesús así nos lo enseñó. Entonces, la primera unción sucede en el vientre de María. La segunda unción sucede en el vientre del Jordán, del río Jordán. El río Jordán tiene una historia muy bonita. Recordemos que cuando Josué va hacia la tierra prometida, atraviesa el río Jordán y los sacerdotes a pie limpio llevan el arca de la alianza, y dice la palabra de Dios que el río hizo 2 paredes para que el pueblo pasara, transitara del desierto hacia Jericó, hacia la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Y cruzan el arca de la alianza. Y Jesús, está en el río Jordán, permitiendo que Juan lo bautice. Lo más maravilloso de todo es que dice el texto sagrado, alegóricamente, que se rasgó el cielo. Se rasgó el cielo y descendió el Espíritu como una paloma. Descendió la fuerza de lo alto sobre la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Aquí está entonces la segunda unción en la vida de Jesús de Nazaret. Yo me atrevería a decir que el segundo engendramiento, y me perdonan que lo diga así. Recuerden que nosotros decimos en el credo engendrado y no creado. Engendrado y no creado. Dame un segundo, yo pongo este teléfono. Engendrado y no creado. Entonces, el segundo engendramiento, lo estoy diciendo así, si no es así me perdonas, sucede en el río Jordán, en el vientre del río Jordán. El río Jordán se convierte como en vientre donde Jesús es por segunda vez ungido, consagrado, tocado, embadurnado, elegido por Dios y la fuerza de su Espíritu. Hay una tercera unción y es Jesús en el vientre del desierto. Recordemos que cuando Jesús fue bautizado, dice la Sagrada Escritura en el Evangelio, que Jesús fue empujado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús no se va al desierto solo ni de simple cuenta propia. Es el Espíritu el que lo empuja al desierto. Y allí cuenta con la asistencia del Espíritu que lo ha consagrado, que lo ha elegido para esa misión mesiánica absolutamente incomparable. Y nosotros también somos empujados al desierto por el Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos nuestras épocas de desierto, no nos sintamos solos. Sintamos que fue el Espíritu de Dios el que nos empujó al desierto, siempre con un propósito. Fijémonos que el pueblo de Dios sale de la esclavitud y va al desierto. Allí en el desierto descubre la presencia de Dios a través de la columna de fuego en la noche,
de la nubecita que les hace sombra a pleno mediodía, del maná, del agua que brota de la roca. Todo eso son signos de la presencia de Dios en la vida del pueblo que está transitando o dándole vueltas y vueltas al desierto. Pero el pueblo de Dios no está solo en el desierto. El pueblo de Dios tiene la fuerza del Espíritu de Dios en el desierto, la compañía, la presencia, el apoyo, el respaldo, el patrocinio del Espíritu Santo. Y eso es una nueva unción. Y Jesús recibe esta tercera unción en el vientre del desierto, en el vientre de la tierra árida, allí donde se carece de todo, allí donde la dirección se encuentra mirando hacia las estrellas, hacia el firmamento, hacia arriba, no hacia abajo, allí donde Dios lo es todo, porque falta todo menos Dios. Allí donde somos probados y allí donde se atesa, se fortalece el carácter y el espíritu humano. Y esas tentaciones que Jesús es capaz de vencer después de haber pasado 40 días y 40 noches en oración y en ayuno, pues esa capacidad de vencer se la da el Espíritu. Se la da el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que lo empujó al desierto. Entonces es una tercera unción en el vientre del desierto. Hay una cuarta unción que sucede en el vientre de la sinagoga. Jesús va a Nazaret, es sábado, como buen judío va a la sinagoga y allí le corresponde leer el texto de la profecía de Isaías que dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Y enrollando el volumen, lo devolvió al ministro, al ayudante, y se sentó. Y la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y Jesús dice: hoy se cumple esta escritura. Hay una nueva unción en el vientre sinagogal. Nosotros, cuando nos reunimos en asamblea celebrativa en el templo, allí también hay una nueva unción para nosotros. Allí el Espíritu Santo también nos unge, nos elige, nos consagra, nos embadurna con su fuerza, su gracia, su poder y su ungüento de suave y fino olor. Muchas personas dicen: pero ¿para qué hay que ir a la sinagoga? ¿Para qué hay que ir al templo? ¿Para qué qué sentido tiene ir a uno u otro lugar? Todo. Jesús va a la sinagoga y es el Hijo de Dios y es sábado y cumple con la tarea de reunirse con sus coterráneos. Está en Nazaret, en la sinagoga, y allí sucede en el vientre de la sinagoga la cuarta unción. Y ten la absoluta certeza, mira, ahora que no nos podemos reunir, no es fácil, porque nos perdemos la oportunidad de recibir la unción en el vientre del templo. Yo creo que cuando estamos en el templo experimentamos una fuerza, una energía, una gracia, una bendición, una unción, un aliento vital que solo viene de Dios. Bueno, hablemos de la quinta unción y sucede en el vientre apostólico. Dice el texto que regresaron los 72 discípulos alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén inscritos o escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El cristiano es aquel que vive en la alabanza y se goza en la adoración cuando uno ha creído en el Espíritu y cuando ha sentido que es instrumento del Espíritu. Es una nueva unción, la quinta de esto que estamos hablando, en la unción en el trabajo apostólico. Esa unción que recibieron los apóstoles y la reciben de aquel que es el ungido, porque nadie puede ungir si no ha sido primero ungido. Yo puedo ungirte si soy ungido. Igual Jesús, el ungido del Padre, unge sus apóstoles, sus discípulos, y les da poder apostólico. Y ellos salen a hacer la tarea, a vencer el mal, a liberar a los poseídos por el mal. Y nosotros también gozamos de esa unción, de ser más que vencedores ante las adversidades, dificultades, ante las batallas que tenemos que enfrentar, que son batallas espirituales, y ante los enemigos espirituales que tenemos que destronar solo por la gracia de esta unción. Bien, hay una sexta unción, y ya no es en el vientre de la misión apostólica, sino en el vientre de la redención. Cuanto más la sangre de Cristo, dice la carta a los Hebreos, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios. Jesús es llevado por el Espíritu y bajo su poder a dar la vida. Y a dar la vida por la misión que le ha sido encomendada. Para que el poder de Dios baje, hace falta ofrenda. Y ese fuego que transforma la ofrenda es el Espíritu Santo. Y cuando Jesús entrega el Espíritu y el soldado revienta su costado, sale un torrente de gracia y bendición. Esta es la sexta unción, que es unción redentora. Y nosotros también gozamos de esa unción para redimir en el nombre de aquel que nos ha redimido. Nosotros somos redentores también. Dicen que el que se mete de redentor muere crucificado. Bueno, estamos hechos para ser redentores y morir por otros, entregar la vida por otros, porque esa es la razón última del ser humano. Volcamiento, de esto hemos hablado también en muchísimas otras ocasiones. Y qué tan rico redimir familias, redimir personas que se te acercan y están devastadas, que no quieren nada con la vida, que manejan una ideación suicida permanente, y que uno sea capaz de ayudar en ese proceso redentor. Todo proceso redentor es consecuencia de la unción del Espíritu. Cuando llega a nosotros una joven que quiere abortar y uno en un diálogo misericordioso, amoroso, tierno, consolador, comprensivo, es capaz de redimir esa mujer y redimir esa criatura que está a puertas
de sufrir la muerte y de precipitarse al abismo de la oscuridad. Redimimos. Y cuando le damos oportunidades a un joven para que estudie y salga adelante, redimimos. Nosotros somos redentores y somos redentores por la unción del Espíritu Santo. Bueno, finalmente, la séptima unción en el vientre de la exaltación gloriosa. Exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís, dice el apóstol en los Hechos de los Apóstoles. Jesús, levantado en gloria sobre toda la creación, recibe todo poder, un poder que no es para deleitarse en Él, sino que lo derrama en quien lo sigue a través del Espíritu. La última unción es esta, en el vientre de la exaltación, de la glorificación y de la resurrección. ¿Quién resucitó a Jesús entre los muertos? El Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. El Espíritu Santo. Qué delicia que pintemos este año con los colores de la vida. Pintémoslo con los colores de la vida. Es un año de esperanza, es un año de confianza, es un año resucitado y resucitador. Es un año de bendición, más allá de los contratiempos que podamos tener en este caminar, pero que no se nos olvide que por la gracia del Espíritu seremos capaces de pintar el año con los colores de la vida de Dios, de esa vida que vino a traernos Jesús, vida y vida en abundancia. Bueno, esto es Con Sabor a Evangelio. Que Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de todo consuelo, los acompañe durante todo este tiempo. A Él la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.